Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es distancia y punto medio de un segmento. Este video va dirigido para séptimo grado y mi nombre es Ruth López. Bien, para iniciar a trabajar o a conocer a qué nos referimos cuando hablamos de distancia y punto medio de un segmento, vamos a trabajar con un ejemplo. Dice el ejemplo, el punto P está en el segmento OQ, tal como se muestra en la figura. Si OQ es igual a 4 y OP es igual que PQ, entonces encuentra la medida sería de OP y PQ. Entonces vamos a traducir esto o vamos a comprenderlo mejor con la figura que nos están dando en el ejemplo. Dice que tenemos el segmento OP. Entonces, desde el punto A hasta el punto P es el segmento. Pero hay un punto dentro de este segmento. También nos dicen que el segmento OQ es igual a 4. Es decir que desde el punto O. Bueno, aquí ya lo tenemos, permítanme. Desde el punto O al punto Q hay 4 unidades. Entonces, miren, aquí nos los están dando en el ejemplo. También nos dicen que el segmento OP, es decir, desde el punto A hasta el punto P, va a ser igual que del punto P al punto Q. Es decir, que esto va a ser congruente con esto. Va a tener la misma medida. Entonces, sabiendo que este segmento mide 4 centímetros y que este segmento aquí de la izquierda va a medir lo mismo que la derecha, entonces debemos encontrar la medida de estos segmentos. Entonces dice, la longitud del segmento OQ es igual de OQ es igual a la medida del segmento OP más la longitud del segmento OQ. Entonces quiere decir que si nosotros sumamos OP más PQ, ahí me pasé un poquito, pero era hasta acá. Ajá, si nosotros sumamos esos dos segmentos, ¿sí? Nos va a dar igual a 4. ¿Por qué? Porque forman todo el segmento OQ. Entonces, miren, esta figura es justamente la que nosotros trazamos aquí. Entonces, ya nos están diciendo que si nosotros sumamos el segmento OP y PQ, se nos va a formar todo el segmento OQ, ¿verdad? También sabemos que estos dos son iguales. Entonces, yo puedo poner, en lugar de PQ, puedo poner OP. ¿Por qué razón? Porque miden lo mismo. Entonces, por esa razón, aquí sustituimos, en lugar de PQ, vamos a colocar OP. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo. Entonces, si sumamos estos dos segmentos, nos va a dar igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 mide todo este segmento de acá arriba. Entonces, si sumamos OP más OP, como que yo tenga X más X, entonces eso me va a dar 2X. En este caso, como estamos trabajando con las letras o las variables OP, entonces me va a dar 2OP. Y lo demás solamente lo copio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la medida del segmento OP? Porque si encontramos la medida del segmento OP, encontramos del segmento PQ, porque los dos miden lo mismo. Entonces, lo que nos está impidiendo encontrar su longitud o su medida es el 2. Recordemos que este 2 está multiplicando, entonces yo lo puedo mover al otro lado y si está multiplicando va a dividir. Entonces nos queda OP es igual a 4 entre 2. A esto le llamamos transposición de términos, ¿verdad? Cuando movemos un número de un lado al otro a hacer la operación contraria. Copiamos OP y luego dividimos 4 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 veces. Entonces, ¿cuánto mide el segmento OP? Mide 2 unidades. Y si el segmento OP mide 2 unidades, ¿cuánto medirá el segmento PQ?
mide también 2 unidades. ¿Por qué razón? Porque aquí nos están diciendo que son iguales, es decir, que tienen la misma medida. Y aquí está la respuesta, miren. Bien, dice en el ejemplo 2.7, observe que el punto P está a la misma distancia del punto O y del punto Q. Miren, como este segmento de aquí mide lo mismo que este, entonces podemos decir que el punto P está a la misma distancia del punto O y a la misma distancia del punto Q. Dice, por esta razón se dice que el punto P es el punto medio de OQ. Miren, P, vamos a llamarle punto medio, ¿por qué? Porque está justamente al centro, justamente en el medio de este segmento. Entonces dice, el punto medio de un segmento divide a este en 2 segmentos congruentes, como en el caso anterior. Como este es el punto medio, entonces va a dividir todo este segmento en 2 segmentos congruentes, es decir, en 2 segmentos que tengan la misma medida. El punto medio de un segmento es aquel punto del segmento que dista lo mismo de los extremos del segmento, es decir, que la distancia, cuando hablamos de dista, quiere decir que el punto medio dista, quiere decir que va a dividir el segmento en 2 segmentos. La distancia que va a haber entre él a los extremos del segmento va a ser la misma distancia. Bien, ahora vamos a ver qué es un bisector. El bisector de un segmento y puntos colineales. Y lo vamos a ver con un ejemplo. El punto B está, o el punto B es el punto medio del segmento AC. Entonces tenemos el segmento AC y aquí ya nos dicen que el punto B es el punto medio. Entonces dice, trace a lo sumo 3 rectas que pasen por B. Entonces nos piden trazar 2 rectas. Podemos trazar una vertical, una inclinada, la otra también. Como ustedes quieran, van a trazar 3 líneas. Miren, y aquí lo hicieron de esta forma. Entonces tenemos la recta L, la recta M y la recta M. 3 rectas que pasan por el punto B. Dice, cuando una recta pasa por el punto medio del segmento, se dice que la recta biseca el segmento. En el ejemplo 2.9, la recta L, M y N bisecan al segmento AC. Entonces, miren, tenemos el segmento AC y si solo hubiéramos trazado la recta L, para poder verlo mejor, esta línea biseca, dice, biseca el segmento. ¿Qué quiere decir? Que lo va a dividir en 2 partes iguales. Bisecar es dividir en 2 partes iguales. Entonces, miren, también si solo hubiéramos trazado esta línea, entonces esta línea de acá o esta parte del segmento va a ser igual que esta otra. Entonces, cuando una recta dice pasa por el punto medio de un segmento, biseca ese segmento, quiere decir que lo divide en 2 partes iguales. Claro, porque está pasando por el punto medio, ¿verdad? Dice la recta que biseca un segmento se le llama bisector del segmento. Entonces quiere decir que la recta L es un bisector del segmento AC, al igual que la recta M y la recta N también son un bisector de este segmento. ¿Por qué razón? Porque están bisecando el segmento, es decir, lo están dividiendo en 2 partes iguales. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Dice, dado el punto A, tenemos aquí, miren el punto A, ¿cuántas rectas puede trazar que pase por ese punto? Entonces tenemos este punto, un solo punto. ¿Cuántas rectas nosotros podríamos trazar sobre este punto? Entonces miren, tenemos ahí, se trazaron estas rectas. Pero si yo vengo y trazo otra, aquí, otra acá, y voy así trazando diversas rectas, ahí con regla y que pasen justamente por este punto, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo a mano alzada. Pero si comenzamos a trazar diferentes rectas, y yo las puedo ir haciendo más juntitas, entonces puedo medir el número de rectas que pueden trazar sobre este punto,
No, ¿verdad? Entonces, sobre un punto pueden pasar infinitas rectas. ¿Por qué infinitas? Porque no las podemos medir. Vamos a trabajar otro ejemplo. Ahora dibuje dos puntos distintos A y B. ¿Cuántas rectas puede trazar que pasen por el punto A y B? Entonces, miren, trazamos o dibujamos dos puntos. Aquí el punto A y aquí el punto B. Ahora, nos están preguntando que cuántas rectas nosotros podemos trazar o dibujar de tal forma que esa recta toque tanto al punto A como al punto B. Entonces, si yo trazo una recta de esta forma, solamente pasa por el punto A. Si trazamos otra de esta forma, solamente pasa por el punto B. Pero aquí la especificación que nos están dando que tiene que pasar tanto por el punto A y el punto B, por los dos puntos. Entonces, miren, solamente podemos trazar una sola recta que toque a los dos puntos. Miren, porque si trazamos una por aquí, solo toca a B, perdón. Aquí solo toca a A. Si lo hago de esta forma también. Entonces, solamente podemos trazar una sola recta que pase por dos puntos. Ahora el ejemplo 2.10, o sea, por donde trazamos infinitas rectas por un solo punto y donde trazamos una sola recta que toque dos puntos iguales, se concluye que por un punto pasan infinitas rectas, pero dos puntos definen una y solo una recta. Es decir, que dos puntos solamente pueden trazar una y solo una recta. A los puntos A y B se les conoce como puntos colineales porque están en la misma recta AB. Entonces, a los puntos que están en una misma recta le vamos a llamar puntos colineales. Dos o más puntos son colineales si están en una misma recta. Y aquí tenemos la definición. Miren, dos o más puntos son colineales si están en una misma recta. Entonces, si están en rectas diferentes, no son colineales. Tenemos otro ejemplo, dice, ¿cuál de los siguientes casos los tres puntos presentados son colineales? Entonces quiere decir que tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. Entonces, ¿en cuál de esos ejemplos o casos podemos trazar una sola línea de tal forma que pase por los tres puntos? Porque dice que en cuál de los siguientes casos los tres puntos son colineales, es decir, los tres puntos deben estar en una misma recta. Entonces dice, para saber si varios puntos son colineales, basta con trazar una recta y si esa recta contiene esos tres puntos, entonces esos puntos son colineales. Entonces miren, en el caso 1 o A, trazamos una sola recta y en esa recta quedan los tres puntos. Vamos a ver si ocurre lo mismo en el caso 2. Dice, al trazar una recta por el conjunto de puntos del inciso B, notamos que ninguna recta contiene a los tres puntos. Porque en este caso, si trazamos una recta de esta forma, solamente contiene estos dos, pero queda fuera el punto E. Si lo hacemos horizontal, queda fuera el punto F. Y si lo hacemos de esta otra forma, queda fuera el punto D. Entonces, con uno de los puntos que quede fuera de la recta, se dice que esos tres puntos no son colineales. Como en el primer caso, los tres quedaron en la misma recta, entonces el primer caso es los tres puntos son colineales. Dice, los puntos del inciso A son colineales, los puntos del inciso B no son colineales porque hay uno que siempre queda fuera. Entonces dice, observando los puntos del inciso B del ejemplo anterior, se puede decir que no son colineales. Y siguiendo los ejemplos que vimos anteriormente, ustedes me van a resolver estos tres ejercicios. En el primero, ustedes van a encontrar la longitud del segmento AC, es decir, desde el punto A hasta el punto C, van a encontrar la medida de eso.
En el segundo ejercicio es el punto G, es el punto medio del segmento FH, trace a lo sumo 3 bisectores. Entonces ustedes aquí van a trazar 3 bisectores. Y encuentre los puntos colineales y trace la recta que los contiene. Entonces ustedes aquí van a ir trazando diferentes rectas y van a encontrar 3 puntos. Hay 3 puntos que son colineales, es decir, 3 puntos que pasan por una misma recta. El trabajo para esta semana es el siguiente. Primero van a ver el video de longitud y congruencia de triángulos. Después de ver y hacer el trabajo de este video, van a ver el video sobre distancia y punto medio, que es este video. Luego van a copiar el contenido de este video a su cuaderno. Después de copiarlo, van a resolver los ejercicios que les mostré anteriormente. Y después que hayan copiado eso a su cuaderno y resuelto los ejercicios, van a enviar la evidencia de su trabajo al WhatsApp de la maestra. ¿Cuándo van a entregar este trabajo? El martes 3 de agosto.